En el capítulo 1 vamos a leer el verso 29, vamos a leer del 32 al 34. Cuando lo tengan puede decir un amén. Hoy tenemos confraternidad, hermanos, pero el culto es normal, amén. Hay enseñanza, hay alabanza, hay predicación. Gloria a Dios. Y después tendremos el convivio para convivir, y creo que todo entra dentro del orden de Dios. Por aquí también tenemos a los papás del hermano Pablo. Bienvenidos, hermanos, que Dios les bendiga. Si no, alguien no los conoce, bueno, ellos son papás de Pablo, papás de Fernando y papás de Javiercito, papá de Juanis, ¿verdad? Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno que nos acompañen. Aleluya, gloria a Dios. ¿Tienen la palabra, hermanos? Vamos a dar lectura. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar al demonio porque lo conocían. Vamos a orar. Padre, Dios Todopoderoso, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos. Ha llegado el momento, Dios, en que tú hablas a nuestras vidas. Te pido, Padre, que sea instrumento, Dios, de tu Santo Espíritu, y que seas tú quien hable, bendito Dios, Señor, en esta mañana, y que tu palabra, Dios, haga el propósito y el efecto que tú buscas. Yo sé que tu palabra es viva y es eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Penetra, Dios, que así, de esa forma, penetre las vidas y el corazón, y que ellos puedan entender, Dios, el propósito de este mensaje. Todo esto, Dios, te lo pido en el precioso y bendito nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Hoy, hermanos, quiero hablarte un tema quizá un poquito difícil, ¿verdad? El tema que voy a tratar, hermanos, se llama el tema sobre la enfermedad. Aquí vemos, hermanos, que las Escrituras mencionan que Jesucristo hizo muchos milagros, muchas sanidades, muchas liberaciones, y estaba escrito en el libro de Isaías, capítulo 61, que Él iba a venir a sanar enfermos, a vendar las heridas y a dar libertad a los cautivos. Y entonces el cumplimiento, hermanos, se cumple en este lugar, en este momento, en la presencia. Cuando Jesús vino a la tierra, Él hizo todo esto, hermanos, hizo muchas liberaciones, ¿verdad? Me llama la atención lo que dice aquí, hermanos, que Él sanó muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Quiero empezar, hermanos, dándote una definición de lo que es la enfermedad. Yo creo que tú ya más o menos sabes, ¿verdad? ¿Cuántos han estado enfermos? Gloria a Dios, aleluya. Nosotros todavía, gracias a Dios, no, desde niños hasta ahorita, fíjense, nunca han estado enfermos, bendito sea Dios. ¿Verdad que tiene cuidado? Dice, ¿qué es la enfermedad? Bueno, dice que es una alteración más o menos grave del funcionamiento de nuestro organismo. El funcionamiento de nuestro organismo, hermanos, dice que nosotros tenemos órganos que es, por decirte así, corazones, riñones, hígado, páncreas, etcétera, etcétera. Y es una alteración, hermanos, grave, un funcionamiento desordenado de nuestro organismo, cuando empieza a llegar ese tipo de enfermedades. Las enfermedades, hermanos, bueno, no son nada agradables, o a algunos le han agradado. A lo mejor porque nos consiente mamá, nos consiente las cosas, ¿verdad? De repente ay, una calenturita y ya estamos ahí, un dolor de cabeza, ¿verdad? Y lo único agradable es que nos consientan, pero en sí la enfermedad no es muy agradable, ¿verdad? ¿O quién se agrada de la enfermedad? Nadie. Ok. Vemos que la enfermedad, hermanos, ciertamente trae tristeza. En el momento, hermanos, de que algún doctor te diagnostica un tipo de enfermedad, inmediatamente hay algo que te entristece, ¿verdad? Te aflige. La enfermedad, hermanos, trae dolor, ¿verdad? De repente esa parte, ese órgano afectado hace verdaderamente estragos en nuestra vida. No se digan unos huesitos que tenemos aquí en la boca, que de repente cuando nos prenden, nos duelen, ¡ay Dios!
¿verdad? Un dolor fuerte, o cuando hay un problema de vesícula. Es un dolor muy fuerte cuando la vesícula, ¿verdad?, empieza a afectar nuestro cuerpo y es un dolor. Bueno, las enfermedades traen, hermanos, un desconsuelo, ¿verdad? Como que no encontramos consuelo en nada, porque no estamos en paz, no estamos a gusto. Las enfermedades, hermanos, traen aflicción y preocupación. Nos preocupan, hermanos, no sabemos por cuánto tiempo vayamos a estar tirados, hermanos. Y otra de las cosas que nos puede traer es deuda, ¿verdad? Hoy en día, hermanos, yo creo que lo que peor podemos hacer es enfermarnos. Y por eso este mensaje, hermanos, porque este mensaje es un llamado de atención al cuidado de nuestros cuerpos. Porque es una obligación, una responsabilidad que nosotros tenemos delante de Dios. Solamente, hermanos, que a mí me preocupa que haya tanta enfermedad. Ha habido enfermedad, hermanos, antes de que Jesús viniera, y en el tiempo de Jesús dice que multitudes. Y cuando habla de multitudes, habla de miles de gentes que se agolpaban para ser sanados por medio de Cristo Jesús. Y dice que Él sanaba, hermanos, a toda la gente de diversas enfermedades. Pero, hermanos, sabemos que hoy en día también hay mucha enfermedad. Simplemente es nada más ir a un hospital o al seguro y te vas a dar cuenta cuánta enfermedad, hermanos, hay en ese lugar. A lo mejor si en aquel tiempo se agolpaba la gente hacia Jesús porque sabían que Jesús tenía un poder milagroso para sanar enfermos, para libertar cautivos, yo creo que no corrían al hospital, ¿verdad? Correrían a Cristo Jesús. Pero lo triste, hermanos, es que así como hay enfermedades, hermanos, en los hospitales, tristemente, hermanos, se ha levantado mucha enfermedad, hermanos, también en las iglesias. Me ha tocado salir a predicar, hermanos, y la última vez el pastor me invitaba a dar un mensaje y yo predicaba el mensaje: no temas, confía en Dios. Tú tienes un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que tus problemas son nada. Amén. Y el pastor me invitó, hermanos, a predicar, pero que cuando terminara, ministrara sanidad. Cuando yo terminé de predicar, hermanos, bueno, yo dije, bueno, pues algunos cuantos están enfermos. Dije yo, pásenle hoy, vamos a orar para ministrar sanidad. Porque tú sabes que Dios no dejó a la gente olvidada, ¿verdad? Dejó una iglesia con un poder y una capacidad. Dice que Él dio dones a los hombres. Hay el don de sanidad, hay quienes tenemos el don de sanidad, el don de milagros. Y entonces fue sorprendente, hermanos, ver cuánta gente, casi la mayoría, casi por decirte la totalidad de la iglesia, pasó para ser ministrada. Y qué triste, hermanos, es de que haya tanta enfermedad en la iglesia de Dios, cuando la iglesia de Dios es la que tiene la autoridad sobre la enfermedad. Hoy vamos a estudiar este tema, hermanos, porque ¿por qué tantas diversas enfermedades? ¿Tú sabes de quién vienen? ¿Tú sabes por quién vienen las enfermedades? Muchas veces vamos a decir que del diablo, muchas veces van a decir de Dios. Hoy vamos a quitar una venda y nos vamos a dar cuenta por qué tantas diversas enfermedades y qué es lo que las provoca. Quiero hablarte, hermanos, de diferentes cosas y de diferentes razones. Hoy vamos a ver por qué causa, propósito, razón vienen las enfermedades. Primer causa, hermanos, quiero apurarme, ¿verdad? Porque tenemos el tiempo limitado. Y quiero decirte, hermano, que la primera causa es por un desgaste físico que tenemos. Dice las escrituras que las enfermedades pueden aparecer debido a la esclavitud de corrupción, la cual se encuentra sujeta a nuestro cuerpo. Nosotros, hermanos, por causa del pecado, porque tú sabías, hermanos, que en el Edén, en el huerto del Edén, no había enfermedades. Dios había puesto, hermanos, todos los medios para que la gente pudiera tener sanidad completamente. Allí no había enfermedad. Pero cuando entró el pecado, hermanos, dice que entró otra cosa, también entró la muerte. Entonces hubo, hermanos, una corrupción en nuestro cuerpo. Ahora, en otras palabras, te lo voy a explicar. En otras palabras, este cuerpo tiende a envejecerse. ¿Sí? Día a día, decía el apóstol Pablo, día a día muero.
O sea que hoy tenemos menos vida que el día de ayer, ¿sí o no? Sí. Ok, Pablo decía, día a día muero. Y sabemos que conforme va el tiempo, hermanos, pues nosotros nos vamos envejeciendo. Alguien dijo, hermanos, que Dios perdona, pero el tiempo no. ¿Sí? O sea que nuestro cuerpo, hermanos, se envejece. Tiende a deteriorarse. Tiende a dañarse. Eclesiastés 12:1, hermanos. Yo sé que ustedes muchos lo han leído y quizá no le han dado la interpretación correcta de lo cual el predicador es el que menciona, y es el último capítulo que describe el rey Salomón. Y el rey Salomón, después de toda una vida, hermanos, está por sus últimos días, y él escribe este libro, del libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, y él da una recomendación, y lo hemos aplicado a los jóvenes, y dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, antes que lleguen las enfermedades. ¿Sí? Él está diciendo, acuérdate de tu Creador antes de que lleguen los días malos, antes de que lleguen las enfermedades. Dice, y lleguen los años de los cuales digan, no tengo en ellos contentamiento. ¿Sí? O sea, llega un tiempo, hermanos, en que ya no hay un contentamiento. ¿Por qué? Porque los años, hermanos, te deterioran, los años te van consumiendo. Dice, antes de que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas vuelvan a las nubes tras la lluvia. ¿De qué está hablando aquí, hermanos? Él está hablando, hermanos, del tiempo. ¿Sí? Antes de que se oscurezca el sol y la luz de la luna, está hablando el sol y la luna. O sea, te está diciendo que viene luz y viene la luna y viene el sol. Está hablando de días, y eso de días él está hablando del tiempo. Dice, antes de que venga todo esto, porque el tiempo, hermanos, hará algo estruendos en nuestras vidas. En el verso 3 dice, cuando temblarán los guardas de la casa. Dice que cuando temblarán los guardas de la casa, hermanos, no es otra cosa más que con la vejez. Los guardas de la casa, hermanos, son los pieses. Empiezan los pieses, hermanos, a temblar. ¿Sí? Entonces hay algo, hermanos, que va deteriorando nuestro cuerpo. Y aquí, hermanos, nos dice una serie de cosas que suceden por causa del tiempo, por la deterioración que tiene nuestro cuerpo por causa de los años, ¿verdad? Yo estoy sintiendo ya esos estragos. Anteriormente, cuando estaba joven, no me dolía nada, y hoy todo me duele, ¿verdad? Pero sé que es por... Ya me habían dicho que después de que yo entrara a los 40 en adelante, pues iba a empezar a declinar. Alguien dijo que la vida del hombre eran 35 años, hermano, porque... Bueno, que la vida del hombre eran 70 años. Que 35 años, hermanos, estás en la cúspide de tu vida, y después de los 35 años empiezas a declinar, y ya la tierra te empieza a reclamar. Alguien dijo también, hermanos, que la vida del hombre, dice que el hombre, la mitad de su vida es echada a perder, y la otra mitad tratada de arreglar. Pero vemos, hermanos, todo lo que aquí el escritor está diciendo. Dice, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes. Sabemos, hermanos, que bueno, pues empieza uno a encorvarse, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han visto que de repente medimos 1.80 y ya después que, yo le mido 1.78? Y luego, caray, ahora 1.75. ¿Por qué? Porque hay un encorvamiento por causa del deterioro de los años. ¿Ya? Todo esto sucede. Y sigue diciendo, no es mi tema, ¿verdad? Pero estoy entrando rápido aquí para que ustedes vean que esto viene a afectar. Pero dice después que se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas. También, ¿cómo terminan los hombres de ancianos, hermanos? Chimuelos, o sea, cesarán las muelas. Y de repente, hermanos, le echábamos unas sonrisotas, ¿verdad? Gracias a Dios por los dentistas, ¿verdad? Gracias a Dios, hermanos. Si no te imaginas las ventanotas que tuviéramos nosotros, no nos reiríamos, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, dice que cesarán, hermanos, dice las muelas, porque han disminuido.
Se oscurecerán los que miran por las ventanas. ¿Cuáles son estos que miran por las ventanas? Tus ojitos. Y de repente, hermanos, tenías vista de águila y hoy la tienes de ¿qué? De topo. ¿Verdad? De topo, que te topa con todas las cosas porque son cortos de vista. Así va pasando, hermanos. O sea, los ojos dice que se cerrarán, hermanos, aquellos que se asomaban por las ventanas de repente empezamos a tener ese problema. Y sigue diciendo, hermanos, todo esto lo que va provocando el tiempo, ¿verdad? Dice, se oscurecerán los que miran por la ventana y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. ¿De qué está hablando, hermano? Dice que las puertas de afuera se cerrarán en el verso 4. Las puertas de afuera son las ventanas, las orejas, los oídos. De repente, ¿qué dijiste? Se van cerrando, hermano, por causa de los años. Entonces, esto lo está diciendo un hombre muy sabio, que sabe, hermanos, que los años no pasan en balde, que van deteriorando al ser humano. Y esto, hermanos, tristemente los años traen muchas enfermedades. Dice, y todas las hijas del canto serán abatidas. Todas las hijas del canto. Decía yo, hermanos, que la alegría se va. Empieza a haber un poquito de tristeza. Ya casi pidiendo a Dios, Señor, ¿hasta cuándo vas a tener misericordia de mí? ¿Verdad? Porque ya no tiene el mismo gozo. Ya si tú le subes a la música, tú te gusta todo volumen, y ahora tienes que, bájale un poquito, por favor. Y sigue diciendo, hermanos, dice en el verso 5, cuando también temerán de los que es alto y harás terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta, dice. Y cuando también temerá de lo que es alto y hará terror en el camino. O sea, viene un temor, hermanos, de lo alto. Yo me acuerdo, hermanos, que yo me atravesé unas alturas y nada más miraba y echaba el brinco. Y hoy, nada más me fijo y digo, me voy a quebrar una pata. Hay un peligro, hermanos, a las alturas. Y también, hermanos, al caminar, lo que sigue diciendo, hermanos, es que tienes un temor al caerte. Porque si te caes ya en una edad avanzada, hermanos, te quebras un hueso y para que se te vuelva a restaurar el problema. Entonces, esto está diciendo, hermanos, el predicador está diciendo todo lo que esto sucede. ¿Sí? O sea que llega un temor, hermanos, de las alturas. Entonces vemos, hermanos, que no te lo voy a seguir explicando todo porque quiero irte a diferentes enfermedades. Hoy claramente estoy hablando de una causa que viene por causa de un deterioro que son los años. Los años, hermanos, por ello vienen muchas enfermedades, ¿sí? Segunda razón, hermanos, por la que vienen las enfermedades es por un descuido físico. Un descuido, hermanos, recuerda, te decía yo que nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios que te dice, cuida tu cuerpo. ¿Por qué? Porque es templo del Espíritu Santo. Y cualquiera que destruye su cuerpo, dice, yo lo destruiré a él. Y muchas de las enfermedades, hermanos, que vienen es porque hay un descuido físico. Hay un exceso de trabajo hoy en día, hermanos. Por amor al dinero, hermanos, dice que vienen muchos males, ¿verdad? Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y hoy, hermanos, por amor al dinero tú ya no descansas. Hoy te dan, hermanos, te dicen, ¿sabes qué? Te voy a pagar una hora extra. Y si tú ganas normalmente la hora a 20 pesos y te pagan a 30 pesos, pues me voy a quedar 4 horas. Y después, hermanos, ya dices, si tú trabajas de lunes a viernes, te empiezan a hacer la invitación, oye, si te quieres quedar o venir el sábado, te vas a ganar un poquito más. Y ahí estás el sábado, y lo peor es que el día domingo, hermanos, también te inviten a trabajar y que tú, por amor al dinero, dejes el amor a Dios y te vayas a trabajar el día domingo sabiendo que es el día que Dios apartó para estar contigo. Pero hay un exceso de trabajo, hermanos, que te va a traer tarde que temprano enfermedad. ¿Sí? Y lo que te están pagando extra no te va a ayudar ni te va a alcanzar para curarte una herida, una enfermedad que te pueda venir.
por causa del exceso de trabajo. Tienes que tener cuidado. Decía yo que tenemos que trabajar para vivir, mas no vivir para trabajar. Dios estableció un tiempo de trabajo y tenemos que hacerlo. Así es de que evita el exceso de trabajo, porque sin duda tarde que temprano te traerá enfermedad. Otra de las cosas, hermanos, que hacemos descuidando nuestro cuerpo es una mala alimentación. Hay una mala alimentación hoy en día, hermanos, y verdaderamente hoy tú ves los hospitales llenos, hermanos, de gente enferma por la diabetes. Porque no tienen cuidado en la alimentación, y vénganse pastelitos, y vénganse refresquitos, y vénganse azulquitas, y vénganse chocolatitos, y vénganse todo esto, y al ratito, hermanos, tú no sabes qué consecuencias traer todo eso que le estás metiendo a tu boca. Dice alguien que tú eres lo que comes. Así es de que si comes hamburguesas, ¿qué eres tú? Una hamburguesa. Una hamburguesa, ¿verdad? Tristemente, hermanos, eso es lo que pasa. Que no tenemos un cuidado de nuestro cuerpo, hermanos, y de repente vamos a sufrir las consecuencias. ¿Por qué, hermanos? Porque hoy en día, mira, la gente ya no está ahora entendido, ¿verdad? Te decía yo que los primeros años no tomes tanto refresco. No me hace nada. Pero después, hermanos, que ya están enfermos, ahora sí quieren. ¿Y sabes qué es lo peor, hermanos? Que los diabéticos saben que la coca, hermanos, fue veneno para ellos, y sin embargo la siguen consumiendo después de diabéticos. Y después empiezan las amputaciones, hermanos. Llegan que les van a mochar las patas porque pues, están mal de la circulación. Que van a perder la vista, hermanos, porque, y te estoy hablando solamente de una enfermedad, hermanos, que te causa por una mala alimentación. Y trae estragos, hermanos. Dios sabe que todo esto, hermanos, te trae una consecuencia. Así es de que, hermanos, no le eches tanta grasa a tu cuerpo. Ya no le tomes tanto refresco, ya no tanto café, ya no tanto pastelito, ya no le eches tantas cosas, porque tarde que temprano, hermanos, te va a resultar alguna enfermedad y no le vayas a echar la culpa a Dios, porque este tipo de enfermedades vienen por tu causa. La causa que provoca este tipo de enfermedades eres tú, porque no tienes cuidado. Entonces vemos, hermanos, que tenemos que tener un cuidado. Otra cosa, hermanos, una vida sedentaria, una vida sin actividad, una vida sin ejercicio. Hoy en día, hermanos, la gente se para a almorzar, almuerza y se va a acostar al Face, a estar aventando mensajes. Allá acostadita todo el mugre día, acostado aventando Face. Imagínate, te levantas y a comer otra vez y te vas otra vez a sentar y te acomodas bien, acomodadita en la cama o en un sillón, y ahí estás, mira, ya tienes callo hasta en los dedos. Porque es una vida sedentaria, hermanos, en lo cual no haces nada. Ese tiempo que estás perdiendo el tiempo, hermanos, mandando mensajes por ahí, te pararas y hicieras unas sentadillas, o hicieras unos movimientos, o caminaras, o te fueras a hacer ejercicio, hermanos, a un gimnasio, o te levantaras temprano a correr, mira, estarías bien. Dios, hermanos, habla desde el principio, y Dios no había puesto el trabajo, pero sí había puesto a Adán a que tuviera un movimiento. Dice, ¿sabes qué? Tú vas a labrar aquí y vas a cuidar el huerto. Él era responsable, hermanos, y sin embargo tenía una alimentación necesaria, o sea, bien, el clima también era muy agradable. Más adelante te voy a hablar más adelante de otras de las cosas que provocan infinidad de enfermedades. Te estoy hablando de razones por las cuales la gente se enferma, y de repente no podemos decirle a Dios que Él tuvo la culpa, ¿verdad? Sino que nosotros mismos. Una vida sedentaria, hermanos, traerá enfermedad tarde que temprano. Otra de las cosas, hermanos, por vicios obtenidos. Y un vicio, hermanos, a lo mejor tú agarras y dices tú, bueno, es que yo no me drogo. Pero los hermanos dicen, yo no tomo, no fumo, pero como. Y eso también es un vicio. El vicio de comer. Hay gente que tiene el vicio de comer porque pues va a la fiesta y dice, bueno, pues voy a la fiesta, pero ¿a qué vas? Comer. Si no vas a comer. O no bailas, no fumas, no tomas. Pero si fumas tú, te quiero decir que un vicio del cigarro tarde que temprano afectará un órgano de tu cuerpo, llámese pulmones.
no te alcanza la respiración porque por causa de un vicio estás echando a perder tu cuerpo. El alcohol, la droga, cualquier vicio, tarde que temprano te va a traer una enfermedad en la cual tú vas a estar en tu lecho de cama y vas a estar en un grito, en una tristeza, en una aflicción. ¿Por qué? Porque estás haciendo daño al cuerpo que es tu templo y que Dios te encargó que debías de cuidarlo. Así es de que todas estas cosas, hermanos, traen enfermedades a tu vida. Tenemos que evitar, hermanos, el cigarro, el alcohol, las drogas y tratar de comer sanamente. Hoy en día están los anuncios, come frutas y verduras, ¿verdad? Tercera razón, hermanos, por la cual la gente se enferma. Otra causa, hermanos, muy grave es la causa del pecado. La causa del pecado, hermanos, por causa del pecado hay muchas enfermedades. Ojalá y que tú vayas identificando, hermanos, cada una de las cosas. Y si es tu caso, hermanos, yo te voy a aconsejar que te arrepientas y le pidas perdón a Dios. Por causa del pecado, dice el Salmo 39:11, dice: con castigo por el pecado corriges al hombre y deshaces como colilla lo más estimado de él. ¿Qué es lo más estimado de uno? La salud. Dice: con castigo por el pecado corriges al hombre. O sea, por el medio del pecado, hermanos, hay una corrección de parte de Dios, o llámalo castigo como tú quieras saber. Por causa del pecado, hermanos, viene una corrección o un castigo de parte de Dios. Te voy a mencionar ahorita muchos textos bíblicos que hablan, hermanos, de gente que por causa del pecado están enfermos. Porque el pecado, hermanos, es una de las principales causas por las cuales la gente se enferma. Se habla, hermanos, de un rey Usías en 2 de Crónicas 26:19. Dice que este hombre, siendo un rey, un día se enalteció su corazón y se metió, hermanos, al lugar santo y presentó incienso delante de Dios, cosa que no le correspondía. Y por esa causa dice que fueron los sacerdotes y le dijeron: no, rey Usías, esto no te corresponde hacer a ti. ¿Sabes que en la Biblia se mencionan 3 unciones? La unción de profeta, la unción de sacerdote y la unción regia. O sea, son 3 unciones, pero cada unción es dirigida a su propósito. El rey para que reine, el sacerdote para que ministre. Pero este rey no tenía por qué presentar incienso, no era su labor. Y sin embargo, él se opuso en contra de los sacerdotes y dice que se llenó de lepra. ¿Por quién crees que vino la lepra? Por causa de Dios. ¿Y a causa de qué? A causa de su pecado. ¿Por qué? Porque Dios corrige a los hombres por medio de ¿qué? Por medio de enfermedades. Dice que una vez también María, la hermana de Moisés, se juntó con un grupo de personas para ir en contra de Moisés. Y dice que ellos, Datán y Coré, ¿verdad?, y un grupo de principales, no eran cualquier persona, le dijeron: Moisés, ¿acaso nada más Dios habla por ti y no también por nosotros? Y Moisés, hermanos, después fue y le dijo a Dios: mira, el pueblo se está rebelando, dicen que solamente por mí. Y Moisés dijo una palabra, hermanos: bueno, pues si yo soy siervo de Dios, que hoy ustedes mueran de una forma diferente. Y dice, hermanos, que todo aquel pueblo, hermanos, se agarró y fue consumido, se abrió la tierra y llegó y se fueron al infierno. Pero hubo una persona, hermanos, que era hermana de Moisés, llamada Miriam, y dice que ella, hermanos, Dios le dijo: saca a Miriam del pueblo. Tuvo misericordia por Moisés, ¿verdad?, porque era hermana de él. Y dice que se la sacaron, hermanos, y inmediatamente también leprosa. La lepra, hermanos, en el Antiguo Testamento es un sinónimo de pecado. Casi por lo regular, hermanos, la persona que tenía lepra era ¿por qué? Porque había cometido pecado. Así es de que eran excluidos. Y él tenía que gritar que era ¿qué? Cuando una persona tenía que dar una palabra,
¿Se acuerdan cuál es la palabra que tenía que gritar un leproso? Inmundo, inmundo, para que la gente tuviera tiempo y se apartara de él. Entonces vemos, hermanos, que con enfermedades Dios corrige y castiga a los hombres. Hay muchas enfermedades, hermanos, causa del pecado. En Juan 5:5 nos habla de un hombre que tenía 38 años paralítico por el pecado. Según el verso 14 dice que después Jesús tuvo un encuentro primeramente con él, y dice que Jesús lo levantó de su lecho, ¿verdad? Porque él era paralítico por 38 años, y después se lo encontró en el verso 14 y le dijo: mira, has sido sanado, pero vete y no peques más, para que no te venga cosa peor alguna. Quiere darnos a entender, hermanos, que este hombre paralítico por 38 años estaba paralítico por causa de un pecado, puesto que Jesús le dice en el verso 14: mira, no vayas y peques más, para que no te venga cosa peor alguna. Entonces, imagínate 38 años paralítico y de repente que te digan que ya no peques para que no te pueda venir algo peor después de 38 años paralítico. ¿Qué le pudo haber venido? Entonces vemos, hermanos, que por esta causa, hermanos, mucha gente ha sido enferma por causa del pecado. El pecado trae consecuencias graves, unas enfermedades. La enfermedad es una de ellas. Los pecados sexuales, hermanos, dice que nadie peca, ¿verdad? Se dice que el que fornica peca contra su propio cuerpo. Y la fornicación, hermanos, trae consecuencias. Dios, hermanos, en un tiempo, trajo una enfermedad muy grave, ¿verdad? Por causa de la inmoralidad sexual, que era el SIDA. El SIDA, hermanos, la gente que moría de SIDA moría muy tristemente. Perdía todas sus defensas, hermano, y quedaban, pero terminados, y todo por las relaciones sexuales ilícitas. El pecado, Dios lo castiga, hermanos, y trata de llamarle a la gente la atención con diferentes enfermedades para ver si así se arrepienten. Y sin embargo, hermanos, no es así. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, de no pecar en contra de nuestro Dios, porque nos pueden venir todo este tipo de enfermedades. Ahora, no todas las enfermedades, hermanos, decimos, pueden llegar de parte por causa del pecado, ¿verdad? Decíamos que nuestro cuerpo se deteriora por causa de la vejez. Y decíamos, hermanos, que hay pecados también por descuido físico, pero no todos los pecados son por causa no todas las enfermedades son por causa del pecado. Jesús, hermanos, en Juan 9:1 enseñó algo, hermanos, porque los apóstoles tenían el conocimiento que toda la gente que estaba enferma era por causa del pecado. Y en este caso, hermanos, dice que Jesús encontró a un ciego de nacimiento. Mira, él no había hecho nada. O sea, él no había cometido una falta como para que se le claudicara de que fue por causa del pecado. Entonces, Jesús lo sanó. Dice que este hombre era ciego de nacimiento y Jesús lo sanó. Y entonces hay una interrogativa que sus apóstoles le preguntan y le dicen: oye, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Y Jesús enseñó una palabra que dice: no es que haya pecado este ni sus padres, sino que esto es para gloria de Dios. Hay cosas, hermanos, que Dios hace precisamente para glorificarse, ¿verdad? Aún, hermanos, también la muerte de Lázaro, la Biblia dice que cuando Jesús recibió la noticia de la muerte de Lázaro, él dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios. Entonces, hay enfermedades, hermanos, que son para gloria de Dios. O sea, Dios permite, hermanos, esa enfermedad para que en un tiempo Él venga a presentarse y glorificarse. ¿Cuántos de nosotros o cuánta gente no ha venido a los pies de Cristo por causa de una enfermedad? ¿Sabes cuánta gente seguía a Jesús por causa de una enfermedad? Pues toda esa multitud. Y muchos de nosotros hemos venido a los pies de Cristo por causa de una enfermedad. Pablo mismo dijo al principio: yo prediqué el Evangelio por causa de una enfermedad. Y mucha gente de nosotros hemos venido a Cristo por causa de una enfermedad. Entonces hay enfermedades que Dios permite. ¿Para qué? Para que Él se glorifique. Dios sana, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando yo vine a Cristo, yo también llegué con una enfermedad
una enfermedad, un terror terrible. Y sin embargo Cristo me sanó de esa enfermedad, porque hay enfermedades que traen esa glorificación de Dios para nuestras vidas. Entonces, la quinta razón, hermano, por la cual vienen las enfermedades es por el medio ambiente. Tú sabes, hermanos, que en nuestro medio ambiente, yo decía hace ratito, que cuando Dios puso a Adán en el huerto, había, hermanos, un ambiente perfecto. Bueno, mejor que el aire acondicionado. El aire acondicionado muchas veces te puede hacer daño. Pero en ese lugar, hermanos, Dios había hecho un ambiente hermoso. Pero por causa, hermanos, del pecado hubo corrupción no solamente en nuestros cuerpos, sino también en el mundo. ¿Sí te acuerdas que por causa del pecado de Adán, Dios maldijo la tierra? Dijo Dios, maldita será la tierra por causa tuya. Y hasta el día de hoy, según Romanos, dice que la misma creación está gimiendo por la redención. Entonces, el medio ambiente, hermanos, está totalmente contaminado. La Biblia nos habla, hermanos, de 3 generaciones. La primera generación la encontramos en Génesis y encontramos que las vidas del hombre eran de 700, de 800, de 900 años. Y la segunda generación ya de 320, 340, 360 años. Y a hoy el salmista dice que la vida del hombre son 70 años y de los más robustos 80. Y si no fuera por la ciencia que ha aumentado y que está preparando constantemente para contrarrestar los virus y las bacterias y los microbios, nosotros ya no estuviéramos viviendo ni siquiera 70 ni 80 años. Hace poquito me atacó a mí una bacteria, ya me andaba matando. Definitivamente yo les decía, bueno, pues ¿dónde obtuve esto? Bueno, pues están en el aire. ¿Y cómo la obtuve? Entró por su boca. ¿Y cómo te puedes evitar, hermanos, de ver una bacteria y abrir la boca y que entre por ella? Entonces, otro tipo de las enfermedades, hermanos, que están pasando ahorita es mucho, hermanos, por los virus. En los hospitales, hermanos, si tú entras con una gripa y no tienes cuidados, puedes salir con una enfermedad grave que es por causa de un virus que se mueve en los hospitales. Por más higiene que ellos tengan, eso pasa. Dios todo el tiempo trató de que el ambiente, hermanos, fuera, si te acuerdas que Él da una ley de salud, una ley de ¿qué? Roberto decía, ¿así sería? Leyes sanitarias, que aún aunque estuvieran en el desierto y ellos acamparan, Dios les mandaba que donde fueras a hacer tus necesidades, las agarraras y las taparas. Porque Dios sabe, hermanos, que un medio ambiente contaminado puede traer muchas enfermedades. Y esas, otras de las cosas que provocan muchas enfermedades, por causa de nuestro medio ambiente. Sexta razón por la cual vienen enfermedades, hermano, me estoy yendo rápido por cuestión de tiempo. Por ataques satánicos y demoníacos. La Biblia dice, hermanos, que venían muchas personas con diversas enfermedades, pero menciona a Jesús y muchos eran cautivos por demonios. Y hay muchas enfermedades que la Biblia registra como posesión de demonios. Un muchacho lunático que era poseído por un espíritu que lo trataba de echar al fuego y lo quería matar. Una mujer encorvada que durante 18 años dice que por nada se podía enderezar, ¿verdad? Que había visto médicos y por nada se podía enderezar. Hay enfermedades, hermanos, que tú vas y te atiendes y no encuentras nada. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que vienen por posesión de demonios y los doctores no las identifican. Vemos en la Biblia, hermanos, que hay muchas enfermedades. ¿Y por qué vienen estas enfermedades demoníacas? También entra dentro del pecado y porque nosotros abrimos puertas. De repente nos metemos en una atmósfera de ocultismo y empezamos a consultar hechiceros y brujería y todo eso, y de repente, hermanos, surge. Yo he ido a visitar a mucha gente hechizada. Una vez fui a ver a un hombre, hermanos, y yo pensaba que
que estaba endemoniado, pero sin embargo le habían hecho una hechicería. Y esa hechicería se la habían hecho por causa de un alimento. Y cuando yo fui a verlo, hermanos, dice que él decía, miren nada más cómo en vez de ellos me están saliendo plumas. Y él sentía la comida, que cuando la comida pasaba por su boca, sentía greñas en su garganta. Y eso lo llevaba, hermanos, a no comer, porque imagínate tú, hay veces que con un pelito que te atora tu garganta, como que sientes una incomodidad. E imagínate que tú sientas greñas en toda tu garganta y por causa de eso, pues tú no quieres comer. Bueno, pues esa era la brujería, la hechicería que le habían hecho a este hombre. Cuando yo oré, empecé a reprender demonios, hermano, y no sucedió nada. El Espíritu de Dios me dijo, reprende hechicería, rompe con esa hechicería. Y me levanté en el nombre de Jesucristo y empecé a romper con toda hechicería, hermanos, y el hombre fue liberado. E inmediatamente, hermanos, apenas si nos terminamos de orar, nos fuimos a sentar y el hombre estaba diciendo, mujer, dame de comer. Y se volteó a ver a nosotros, su esposa, y dijo, así como lo ven, sí le da hambre, sí me pide de comer, pero a la hora que le dan de comer, deja el plato porque dice que tienen cabellos. Y digo, ahora no va a suceder así, denle de comer. Le sirvió, hermanos, y en cuanto empezó a comer, inmediatamente volteó a ver a su esposa y le dijo, ¿qué te cuesta, mujer? No echarle greñas. Mira, hermanos, después de 3 meses que lo fui a ver, ya estaba en mi cuerpo, después de que estaba como 48 kilos. En 3 meses se recuperó. Hay muchas enfermedades, hermanos, causadas por posesión de demonios. Y vemos, hermanos, que estas enfermedades, hermanos, hoy en día son muy comunes y la gente no se da cuenta. La iglesia tiene autoridad. Jesús dijo, en mi nombre impondré manos en los enfermos y enfermos sanarán, y en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Por qué? Porque sabe Jesús que hay diversas enfermedades por diferentes razones que te estoy dando, pero también esta es otra de las formas. Y no importa que una persona esté endemoniada, la iglesia tiene la autoridad para los demonios. Amén. La gente, hermanos, hoy en día hay mucha gente que se hace daños. A un cristiano, quizá un buen cristiano, un cristiano que verdaderamente ande en la obediencia y en el camino de Dios, no le pueden hacer nada. Pero una persona, hermanos, que no tiene la cobertura de Dios, mira, va a la mujer y dice, ¿sabes qué? Quiero que lo pongas a mis rodillas. Dice, tráeme una prenda íntima. Y van y le llevan una prenda íntima y a la ratita quedan toda atarantada y detrás de ella. Hermano, sí acciona. Sí acciona. Así es de que muchos, yo me encuentro, no, yo no creo en la brujería ni en hechicería. Cuídate de tener una mala enemistad, porque si no, no vas a querer ser. Yo, por lo personal, tenemos la cobertura de Cristo, pero tú no tienes ninguna cobertura. Y nada más que alguien se levante con una enemistad contra tuya y te hace pedazos. Todas estas cosas suceden, hermanos, por rápido me quiero ir. Hay enfermedades generacionales que vienen por causa de maldición. ¿Sí? Que de repente, hermanos, tú sabes, los doctores mismos las han detectado ahora. Que si tú eres hipertenso, que si tú eres diabético, lo primero que te dicen, ¿tú tienes familiares diabéticos? Entonces, por genética, ¿tú tiendes a tener esa enfermedad o no? Es una causa. Sin embargo, hermanos, hay esas enfermedades. Nosotros tenemos que romper herencias hereditarias, generacionales. ¿Por qué? Así como Daniel oraba, Señor, pecamos, nuestros padres pecaron contra ti. ¿Sabes que la idolatría, hermanos, es un pecado que Dios reprueba y que dice que visita la maldad de los padres sobre sus hijos hasta 3ª y 4ª generaciones? Entonces nosotros de allí veníamos, hermanos, de la idolatría. Y sin embargo, tenemos que romper con todas esas maldiciones en el nombre de Jesucristo. Porque hay enfermedades por genética. Si hasta los ojitos te salen por genes. Tienes ojitos, papás de ojitos verdes y sales con los ojitos verdes. A veces y los ojitos cafeces. Y es herencias genéticas. Hay enfermedades, hermanos, hasta por robar las
Santa Cena indignamente. Dice la Biblia en 1 Corintios que si tomas la cena indignamente, después de esto, sigue, dice que muchos están enfermos y otros ya duermen. ¿Por qué? Porque tomaron la Santa Cena indignamente. Y un día te voy a explicar, un día que hagamos la Santa Cena, te voy a explicar bien claro lo que significa tomar la Santa Cena indignamente. ¿Y por qué causa? Trae enfermedades y otros ya están dormiditos. ¿Así lo dice Pablo o no lo dice? Ya tu Biblia y verás que ahí dice que por tomar la Santa Cena. ¿Por qué otra cosa, hermanas? Las enfermedades por falta de perdón. La falta de perdón, hermanos, trae una consecuencia grave a tu organismo. Hoy científicamente, hermanos, se están detectando que muchas enfermedades son por causa de la falta de perdón. Y Dios, hermanos, habla tantas cosas que habla por causa del perdón, hermanos, que si no perdonas, hermanos, vendrán los alguaciles y te llevarán a la cárcel. Bueno, yo te voy a hablar, hermanos, de lo que es la falta de perdón, pero no una sola predicación y todo lo que conlleva la consecuencia que puede traer a tu vida por causa de no perdonar las ofensas de otros. La Biblia está llena, hermanos, de enseñanza de Jesús. Aún el Padre nuestro, cuando ores, dice: perdona, Señor, nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero si tú no ofendes, hermano, si tú no perdonas, hay muchos hijos, hermanos, que todavía traen un remordimiento en contra de sus padres. Porque un día su padre fue injusto y le puso una friega, pero que de las buenas. Y traen todavía eso, hermanos, y cuando recuerdan les duele. Y eso se llama falta de perdón. No has perdonado a tus padres por algo que te hayan hecho. Y no se diga de nosotros, de nuestra generación, nuestros padres eran duros. Una vez te lo expliqué que mi papá agarraba una banda de esas de camión. Y una vez nada más agarró la banda. No, pero hermano, ¿para qué te cuento? Me dio una, pero gracias a Dios me enseñó a perdonar, hermanos. Te lo digo nada más, pero ya no me duele. Porque cuando hermanos, de veras, cuando tú no has perdonado, todavía te duele cuando tú lo dices. Pero cuando hay un perdón, hermanos, ya hay un olvido. Ya no hay un dolor. Y la falta de perdón, hermanos, puede provocarte cánceres. Porque no perdonas. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso y lo más maravilloso de todo esto, hermanos? Que nuestro Dios, Jesucristo, decía Roberto, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Amén. Dios, hermanos, en su misericordia ha provisto el medio de sanidad para cada uno de nosotros. Jesús es el mismo, hermanos. Jesús sanaba, Jesús sanó y Jesús seguirá sanando. Toda enfermedad, no importa de dónde viene, si es por causa del pecado. Él se encontró a una mujer, hermano, que estaba a punto de ser muerta y le dijo: mujer, ¿te condenaron? La mujer dijo: no, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces, cualquier tipo de enfermedad que tú tengas, si es por causa del pecado, por cualquier sea, aún por viejo, hermanos. Mira, Moisés vivió en la presencia de Dios. Vivir en la presencia de Dios, hermano, parece que la vejez se detiene. ¿Sabes qué dice la Biblia, hermanos? En Moisés no se aplicó este texto de Eclesiastés 12, de que perdieran la vista. Él dice en las Escrituras que Moisés vivió 120 años y no perdió la brillantez de sus ojos, ni la vigorosidad de su cuerpo. O sea, él no le temblaban las rodillas. Él estuvo fuerte y firme, hermanos, después de que la vida del hombre en 70 años y los más robustos 80. En Dios hay cambios, en Dios hay diferencia. Dios sana, Jesús es el mismo. Jesús te puede sanar de toda enfermedad. Él solamente te pide que te arrepientas si tú consultaste brujos, que te arrepientas si tú pecaste, y entonces Él vendrá, te perdonará y sanará todas tus enfermedades. Dale un aplauso a Cristo. Aleluya. Aleluya. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Ahora ya identificaste las enfermedades. Cuando te empieces a sentir mal, tú dices: Señor, fortalece mi cuerpo. Señor, y si he pecado contra ti, perdóname y verás que vas a estar bien. Hermanos, vamos a pedirle por ahí, vamos a empezar ya con
Estamos por terminar.